En las últimas horas, el Gobierno Nacional dispuso la suspensión temporaria de las exportaciones de harina y aceite de soja, y la medida fue leída como la antesala de un incremento en los derechos de exportación, en las retenciones sobre esos productos. Eso detonó una gran polémica y reacciones negativas en todo el arco político opositor, incluido el gobernador Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia de acá. Vamos a dialogar sobre ese tema con Sergio Busso, el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia. Bienvenido, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias. ¿Cómo andan ustedes? Antes que nada, ¿tiene alguna comunicación del gobierno? ¿Sabe si efectivamente se van a incrementar las retenciones sobre esos productos? Bueno, en principio sé lo que se ha manifestado. Obviamente que rápidamente cuando se restringieron las exportaciones y las declaraciones juradas para el aceite y la harina de soja, uno supone y se ha trascendido que es para igualar el alícuota de 33 puntos tanto al poroto como a estos subproductos. Claro, 2 puntos aumentarle a cada uno de Claro, esos productos. Exactamente. Bueno, todavía no está la decisión, pero creo que va por ese camino. No sé bien por qué, supuestamente es para destinar algún fideicomiso para atender la suba de la harina y los derivados, eso es lo que se dice. La verdad que nosotros no hemos tenido una reunión oficial, sí la tuvimos en Expoagro, por ejemplo, con el ministro Domínguez, informalmente estuvimos compartiendo algunas actividades y sobre todo la cena previa de Expoagro. Él manifestó algunas valoraciones en su discurso que tienen mucho que ver con algunas cuestiones que nosotros venimos planteando en Córdoba. Por ejemplo, rescató como buena política para el país el tema de Córdoba con las buenas prácticas agropecuarias. O sea, siempre ratificó la idea de no aumentar la presión tributaria en el sector productivo. Eso es lo último que tengo. Después hubo, obviamente, muchas movidas que no sé en qué va a terminar, movidas que realmente hicieron que seguramente, escuchando a algunos actores, no sé cuál va a ser la decisión final. Hay un contexto bastante complicado también porque el gobierno necesita algunos apoyos y seguramente estas decisiones pueden torcer esta voluntad. Ahora, el gobierno de Juan Schiaretti, el gobierno que usted integra, se opone, ¿no?, a la suba de la retención. Totalmente, pero rápidamente nosotros, lo ha hecho el gobernador, ha manifestado una vez más, como lo viene haciendo, que rechaza cualquier tipo de medida que restrinja la exportación y que aumente las retenciones. Pero esto forma parte o es un eslabón más de una larga cadena de decisiones que se vienen tomando en materia de retenciones agropecuarias. Nosotros creemos, y lo venimos diciendo, que es un mal impuesto, que penaliza la producción, que la verdad que hay que ir por el lado de la eliminación gradual, esto a cuenta de ganancias. Creo que es un concepto que va tomando forma, me parece que no lo inventamos nosotros. Las retenciones no existen en ningún lugar del mundo. Cuando uno repasa, si en América, en algún país, inclusive Venezuela, tiene retención a los derechos de exportación agropecuarios, no los tiene. Europa ninguno. Solamente vas a encontrar algunos países de África o Rusia que tiene alguna alícuota determinada en materia de retención a la exportación agropecuaria. Por lo tanto, creo que es un mal impuesto, penaliza la producción, no la incentiva. Hablan ahora de ganancias extraordinarias, pero el productor, esto es coyuntural, el productor, la verdad también hay precios, hubo momentos de precios casi a la mitad de estos, igual pagó retenciones. Inclusive, desde el punto de vista del clima, esta cosecha no va a ser tan buena como se supone, porque sobre todo en el caso del maíz de primera y soja de primera, en Córdoba, pero en otras regiones también de Santa Fe y Buenos Aires, los rindes que se están viendo ahora no son todo lo bueno. Inclusive te diría que en muchos casos no van a cubrir los costos de producción. Y aún no cubriendo los costos de producción, ese productor pague el 33% de retención, lo cual es un absurdo. Por eso, digamos, si el productor gana, tiene que pagar ganancias. Eso sería una estructura tributaria más progresista y racional, ¿no? Bien, ¿y cree que con la configuración política que se está dando a raíz de la discusión del acuerdo con el Fondo Monetario, que ha dividido al oficialismo, lo llevó a votar junto a Juntos por el Cambio, y por otro lado todo el rechazo tan fuerte que tiene de toda la oposición esta idea de subir las retenciones, esta vez el gobierno pueda, digamos, no proceder por ese camino, digamos, que todo ese rechazo frene una decisión así esta vez? Puede ser, por ese contexto que te decía. Creo que no lo hace a lo mejor convencido de que es el mejor camino, pero la verdad que la prioridad es el arreglo con el fondo, el acuerdo con el fondo. Entonces me parece que eso puede incidir, porque la verdad que estos 2 puntos
desde el punto de vista de los recursos tampoco son demasiado importantes. Cuando uno saca números son 430 millones de dólares en un contexto de 10.000 millones de dólares en materia de retenciones, pareciera que no sería tan importante. De todas formas hay que decirlo, esto afecta a los sectores que transforman, con lo cual también los está castigando. Más allá, que no tengo ninguna duda, que el perdedor final, como siempre, es el productor primario. Y hay una valoración en esto. Cuando se den vuelta los exportadores a comprar, seguramente también van a pagar un precio distinto. Hay algunas investigaciones que están hablando al dólar oficial por camión, más o menos 50.000 pesos sería lo que incidiría 2 puntos, o 100.000 pesos si uno lo convierte en dólar blue. Creo que es un dato no menor, porque en definitiva toda la cadena siempre, las retenciones a las exportaciones la termina pagando el eslabón más pequeño de la cadena o el que más tiene o que no tiene defensa, como es el productor primario. Y en ese sentido creo que es un nuevo castigo, una nueva penalización. Hablando del acuerdo con el Fondo Monetario, también dentro de estos lineamientos que quiere llevar adelante el gobierno está el tema del posible revalúo de las propiedades, revalúo fiscal de las propiedades en todo el país, un revalúo nacional, habló el gobierno, y Mercedes Marcó del Pont de AFIP también lo habló. ¿Qué posición tiene el gobierno de Córdoba ante un posible pedido desde la Nación de que se revalúe para, se supone, subir la evaluación fiscal en el caso de los inmuebles agropecuarios para pagar un poco más sobre esos? Nosotros ahí, por ejemplo, venimos trabajando, finanzas sobre todo, viene trabajando mucho en el tema de actualizar las bases imponibles, o sea, porque era lógico, habían quedado muy retrasadas. ¿Se acuerdan ustedes que sobre todo con el tema de impuestos a los bienes personales se había generado ahí un cierto acuerdo para tratar de no hacer validar los juris de evaluaciones? Ahora se ha puesto bastante en actualidad, casi los bienes, las evaluaciones están a valor de mercado, se ha trabajado mucho, y este año, por ejemplo, nosotros hemos, no consensuado, pero hemos un poco acordado con los sectores productivos, no aumentar, y el gobernador así lo decidió, las evaluaciones fiscales de los campos. Queremos que era un peso más, si aumentamos el impuesto terminamos aumentándose en un nivel cercano a la inflación, el 55%, más o menos promedio, y creo que ante esta decisión habría que verlo. Hubo ya en el gobierno de Macri un acuerdo cuando se hizo con todas las provincias de plantear un mayor presión sobre los impuestos patrimoniales. Sí. Pero porque esto estaba acordado para bajar los impuestos distorsivos, como el caso de ingresos brutos. Obviamente, en un marco de reforma tributaria habría que ver cuál es el acuerdo. Pero digamos, Córdoba no debería modificar. Pero no debería modificar mucho, porque nosotros hemos actualizado mucho. Hoy no estamos tan retrasados. No estamos tan retrasados. ¿Y por qué? Porque lo hemos actualizado, lo hemos puesto a valores mucho más acordes con una evaluación fiscal, que generalmente distorsionaba mucho del valor del mercado. Ahí se trabajó mucho, hay herramientas hoy muy válidas para llegar a un mix importante a la hora de definir la evaluación fiscal de los inmuebles rurales, que había quedado muy atrasada. Cuando uno agarraba una evaluación fiscal de un campo era hace años atrás. Claro, quedaba muy lejos del mercado, de lo que valía el mercado. Exactamente, hoy te diría que está prácticamente a valores más o menos parecidos. Ministro, le hacemos una rápido de política antes de que se nos acabe el tiempo. Quería tener un concepto desde el oficialismo de esta cuestión que se empieza a ver en dirigentes de la oposición locales de Juntos por el Cambio, del elogio al gobernador Schiaretti, ¿no? Incluso de algunos que han sido tradicionalmente los críticos más acérrimos, como Luis Juez. Digamos, y hay una lectura de que, bueno, como el gobernador no repite y tiene buena imagen, es como, pianta votos, criticarlo, y se empiezan a interpretar lo que piensa la gente. La gente, obviamente... ¿Lo nota ese fenómeno o no? Sí, lo noto en un cambio. Lo que pasa es que yo siempre, en esto creo que hay una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Yo me manejo más por las conductas, porque de nada vale que los dirigentes digamos cosas y después cuando estamos actuando o gestionamos, hagamos otra. Entonces, más allá de lo que uno dice, que yo no tengo ninguna duda y comparto que son cuestiones casi circunstanciales, las conductas o las gestiones son las que marcan en definitiva la credibilidad o no de un político. Y en eso, sacando algunas excepciones, puede ser, yo no vengo a hablar mal de la oposición, pero digo, en definitiva, me parece que hay una distancia muy grande en estos sentidos. Creo que hay una sobreactuación y en buena medida que se valore. Yo no discuto que puede valorar la buena gestión porque la gente así lo dice.
pero creo que hay una diferencia muy grande quizás de llevar después eso que uno piensa en buenas gestiones. Sí. Yo en el caso de los principales dirigentes de la oposición, por ejemplo, lo veo con el tema de las retenciones, ya que estamos hablando de Tiene una retenciones. posición similar. Sí, pero fíjate vos, en el gobierno de Macri existieron retenciones. Sí, sí. Claro. Y si bien hubo un intento, porque había un compromiso electoral de bajarlas, Después después cuando se necesitó necesitó la plata, la sostuvieron. Sí, Y yo sí. no escuché a ninguno dirigente de la oposición, que eran oficialismo en ese momento, estar en desacuerdo con las retenciones. Bien. Eso es uno de los elementos más de la diferencia que hay entre lo que se dice y lo que se hace. Bien. Bueno, ministro. Muchísimas muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. como siempre.